得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗决心，人黑夜里都找不到。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, la llegada del otoño, que ya se hace sentir, me invitó a pensar. Vi una serie que hacía un recorrido sobre la invasión nazi a Francia, basada en un drama real de nombre Transatlántico, se las recomiendo, que revela los entretejidos de la resistencia marsellesa vinculada al Comité Americano de Socorro, una de las organizaciones que se encargaron de facilitar con diverso éxito la salida entre 1940 y 1942 de un elenco de intelectuales y artistas europeos acosados y perseguidos por el totalitarismo nazifascista, entre los que se encontraban Hannah Arendt, Walter Benjamin, André Breton, Marc Chagall, Marcel Duchamp, Max Ernst, Remedios Varo y Max Aub, entre otros. En el libro en el que se basó la serie, creo que está basada en este libro, se llama El rapto de Europa o Siempre se puede hacer algo. Es un libro que pertenece a Max Aube y que describe ese mundo clandestino donde el dramaturgo transmite en clave testimonial a través de su protagonista principal, Margaret Palmer, la amistad del periodista Jay Allen, los conflictos con el director de este organismo de refugiados, Varian Fry, la angustia que tienen quienes están en suelo francés en forma clandestina, el comportamiento positivo y solidario que tuvo Gilberto Bosqués, en ese momento cónsul de México en Marsella, y la generosa ayuda de su gobierno. Frente, claro, a los obstáculos que imponían otros, ¿no? Francia con el gobierno de Vichy, España con Franco, Estados Unidos. La obra también cruza el conflicto amoroso y la solidaridad, y eso creo que concita al lector a encontrarse con un mundo que también se ve reflejado en el mundo del presente. También cuenta algunas partes de la historia que casi nunca se cuentan y que tiene que ver con el gran aporte de militantes que integraron la resistencia y que provenían de los países africanos, ex colonias francesas. Me puse a pensar, sí, porque la visita de los mandatarios europeos a la República Popular China quizás sea un dato que podamos leerlo bajo este mismo título, El rapto de Europa o Siempre se puede hacer algo. ¿Podrá Europa, pensé, independizarse de las políticas bélicas y guerreristas de los Estados Unidos? ¿Podrá marcar una posición más independiente frente a la entrega de armas a Ucrania y bajo el gobierno de la OTAN? ¿Podrá colaborar creando condiciones para la paz? Y también, ¿por qué no? Mirados desde Latinoamérica, ¿podremos, más allá de los condicionamientos de la deuda externa y de la furibunda crisis económica, afianzar sus organismos regionales, tanto la CELAC, la UNASUR o el Mercosur? ¿Podremos reforzar nuestras políticas de no injerencia propias y ajenas y ratificar la multilateralidad de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales? A cuento, claro, de la visita de la generala del Comando Sur aquí a nuestro país por segunda vez en pocos meses. Me pregunto si es cierto que de las crisis salen ideas, propuestas, alternativas a este mundo asfixiante. ¿Se podrá? Mientras el otoño nos invita a pensar, también creo que nos está invitando a escuchar un poco de música para relajarnos. Mientras, claro, pensamos. Clave China.
小步的土豆，不顧一切獵到手。可會是我想太多？其實娛樂過也不必發火。沒有空亦要追得到絕世出位的報導，誰拍拖誰又失身得太早。是非加轉謀，橋不必拍球，娛樂新聞怎會看得夠？每天都有仇，不理好與醜，真相虛構亦接收。誰在意他專不專心工作？只想知他揮不揮霍，會太 high 啲，一不小心會後啲不要掉落。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令到大眾都開卷快樂。他專不專心工作，只想知他揮不揮霍，會太 high 啲，一不小心會後啲不要掉落。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令到大眾都開卷快樂。記者、編輯、攝影先生，精密佈局在四周，酒店閣樓齊地，超廣角的鏡頭拍下各種酒與醜，難過愉快，潮水病態，某個某家裏逗留。20個食腦的高手，揭露各樣角色錯漏，致力要大眾睇通睇透。他專不專心工作？他今年揮不揮霍？他演不演出主角？每樣也是逐日娛樂。新鮮出版的週刊，太多激爆的炒作，要令各位天天開卷快樂。榮謝你尖酸抵死的觸覺，封面小姐的肩膊，抽絲剝繭的追索，製造低消費娛樂。花邊新聞的搞作，絕對不會太精確。要是你肯花錢當作有點消遣，切勿以太高深尺度量度。Sí, ya viene China en clave de noticias, con lo más destacado de la semana del país asiático en la voz de nuestro colega y amigo Enrique Gon del Grupo de Medios de China. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gon. Bienvenidos a China en clave de noticias. El presidente chino Xi Jinping inspeccionó el 12 de abril la ciudad de Guangzhou, en la provincia meridional china de Guangdong. Xi visitó una base manufacturera y un fabricante de vehículos de nueva energía en la ciudad para conocer los esfuerzos locales para promover una apertura al exterior de alto nivel y un desarrollo de alta calidad de las industrias manufactureras, así como los esfuerzos de las empresas para promover la innovación científica y tecnológica y construir sus propias marcas. Además, conversó con representantes de empresas, investigadores y trabajadores de primera línea. El presidente de Brasil, Lula da Silva, ha iniciado su visita de Estado a China.
El presidente Lula asistió a la toma de posesión de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff como directora del nuevo Banco de Desarrollo. El banco con sede en Shanghai fue creado en 2015 por el BRICS, una asociación de 5 economías emergentes que incluye a China y Brasil. El presidente de Brasil también visitó el centro de investigación de Huawei Technologies. A la compañía de telecomunicaciones chinas se le permitió suministrar equipos para el despliegue de la red 5G de Brasil a pesar de la presión de Estados Unidos. Wang Wenbin, portavoz de la Cancillería china, dijo el 12 de abril en conferencia de prensa que Estados Unidos le debe una explicación a la comunidad internacional sobre el asunto de la filtración de documentos presuntamente clasificados del Pentágono en redes sociales. Los documentos claramente muestran la profunda implicación de Estados Unidos en la crisis en Ucrania y que ha estado espiando a sus aliados. El ferrocarril China-Laos ha puesto en marcha los servicios transfronterizos de pasajeros. Se espera que esta medida impulse la conectividad regional. Los pasajeros pueden viajar diariamente entre Kunming, capital de la provincia suroccidental china de Yunnan, y Vientiane, la capital de Laos. El viaje completo dura 10 horas y media, incluido el tiempo para el despacho de aduanas. El Grupo de Medios de China, CMG, firmó un acuerdo marco para una asociación estratégica integral con la Universidad de Huazhou de Ciencia y Tecnología de Wuhan. CMG y la universidad llevarán a cabo investigaciones conjuntas e incubará innovaciones científicas y tecnológicas líderes en el mundo. Ambas partes pretenden crear un equipo de profesionales científicos y tecnológicamente innovadores. Amigos, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima. El regreso de Lula Ignacio da Silva al poder el 1 de enero del 2023 tiene grandes temas en su agenda global, producto de la reinserción que busca su país en este escenario tan distinto al periodo en que gobernó Lula. Y fundamentalmente sacar a Brasil de las ruinas diplomáticas en las que el bolsonarismo dejó a este gran país que tiene un peso indudablemente internacional y también y fundamentalmente regional. El mundo de hoy es diferente y Brasil ya inició su camino para reconfigurar y rescatar la histórica diplomacia que mantuvo Brasil a lo largo de los años y lo hace visitando China. Antes de la visita, que había sido pospuesta, recuerdan, porque estaba cursando una neumonía en ese momento Lula, viajó esta semana a China y mantuvo una reunión con el primer mandatario chino. Antes de esta visita, nosotros dialogamos por Zoom con el corresponsal de varios medios argentinos, entre ellos también amablemente lo hace para Clave China, Darío Pignotti, sobre este enorme desafío que enfrenta Brasil para recuperar los lazos diplomáticos y el lugar que históricamente tuvo en los organismos internacionales. Lo escuchamos. Bueno, un gusto, Darío, tenerte aquí en Clave China y por supuesto acudimos a vos para que nos cuentes cuál es el escenario actual en Brasil. Tenemos algunas informaciones que son preocupantes. Bueno, situaciones que se están dando en muchas ciudades y lugares del mundo. No quiero hacer centro en Brasil, pero sé que vos tenés información de primera mano. Te escucho. Pues estamos a menos de una semana cuando grabamos este episodio del viaje del presidente Lula a China, un viaje que en su hora fue suspendido debido a una neumonía que afectó al mandatario. En realidad tendría que haber estado ya en China la semana anterior para una visita de Estado,
la primera visita de Estado que se realizaría en Pekín luego de la pandemia. Lo significo porque iba a ser previa a la que está ocurriendo en estos momentos del presidente Xi Jinping, de la recepción que el presidente Xi Jinping está dando, o dio por lo menos ayer, a su colega francés Emmanuel Macron. Lo importante de ello es que, conociendo con qué detalle y con qué criterio minucioso se elabora la agenda diplomática del gobierno chino, ese lugar dado al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva indica su peso en la escena internacional, su peso entre los países del sur-sur o del sur global, y también la relevancia que ha adquirido Lula en las últimas semanas o en los últimos meses, ya lleva 3 en el gobierno, con su propuesta de por lo menos ser un facilitador al diálogo o a los caminos hacia la distensión, no sé si para llegar hasta la paz o por lo menos para establecer un deshielo entre Rusia y Ucrania. Ese seguramente va a ser el tema de la visita de Lula a Pekín, no el único, pero entre los más destacados seguramente o probablemente, no seamos tampoco tan ambiciosos en la previsión, uno de los más destacados. Lula fue el primer mandatario de peso y probablemente y seguramente el primero de todos, de los jefes de Estado, el segundo, lo hizo después que el Papa Francisco, en hablar de paz y en proponer un camino, o por lo menos, o el de usar ese monosílabo de 3 letras en el conflicto del este europeo. Y con eso, con ese mismo discurso, se presentó ante Joe Biden a fines de enero en la Casa Blanca, a principios de febrero en la Casa Blanca, y días antes recibió con ese mismo discurso al canciller alemán Olaf, cuyo apellido acabo de olvidar, lo cual es una vergüenza. Pero bien, y también con ese argumento habló con otros dignatarios, incluso latinoamericanos, o fundamentalmente latinoamericanos, con los que se encontró en la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, y en una conversación telefónica que sus asesores remarcaron fue de más de 1 hora de duración con el presidente francés Macron. Y para terminar esta lista y no hacerla tan tediosa, será seguramente el tópico saliente, y aquí sí podemos decirlo con seguridad, de la conversación que tendrán Lula y el canciller ruso Sergei Lavrov el próximo 17 de abril aquí en Brasilia. Eso ocurrirá luego de la visita a China. Por tanto, como verás, Lidia, y los oyentes de tu pod, es una semana, la próxima, cuando creo estará tu pod al aire, en la que Lula ocupará las primeras planas o las planas destacadas de la prensa mundial. Clave China. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that sways so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes, ah. But he watches so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see.
she just doesn't see. No, she doesn't see. She just doesn't see. Y para los que recién se enganchan, estamos en diálogo vía Zoom con Darío Pignotti, corresponsal quien desde Brasil nos actualiza sobre la visita de Lula a China, que concluyó, como les comenté, el viernes pasado, sumándonos información a este escenario que está transitando Brasil de cara a una nueva y reforzada agenda global. Bueno, vos empezaste con un tema que es cierto, donde al despliegue diplomático que está llevando adelante la República Popular China, Brasil ocupa un lugar en la agenda, se infiere, pero de mucha trascendencia, tanto en la agenda latinoamericana como en la agenda mundial, donde China está jugando un papel creando condiciones, justamente como vos mencionabas, para lograr una instancia de negociación o la paz en torno a la guerra Rusia-Ucrania. Pero esto, digamos, la ausencia por enfermedad de Lula, esa reunión en China, que va a ocurrir en breve, no privó a Brasil de ya acordar intercambios comerciales priorizando la moneda, sus propias monedas. Yuanes en el caso de China, bueno, y el peso brasileño en el caso de Brasil. Y eso me parece trascendente, que también lo hizo Argentina, otros países, pero hay, digamos, una mirada muy fuerte en materia de política económica por parte del gobierno de Lula, a pesar de un banco central que está en manos de un conservador, digamos, o de un neoliberal, ¿no? Es uno de los frentes que tiene que, imagino, gestionar Lula, también frente a un Congreso donde la mayoría es de derecha, y con la presencia ahora de grupos neonazis que han provocado en lo que va de este mes cuatro niños asesinados y maestros, ¿no?, en otra ciudad de Brasil. Quería que me hagas alguna referencia a esta situación, donde sé que el gobierno de Brasil, de Lula, ha tomado algunas medidas. En efecto, antes de empezar por la deuda, Olaf Scholz, el jefe de gobierno, el presidente del gobierno, canciller alemán o primer ministro alemán, no presidente de Estado, que no es esa su función. Fue a quien Lula recibió en enero pasado aquí en el Palacio del Planalto, y en su hora le propuso también esto de buscar un camino hacia la paz en Ucrania. Por cierto, el hecho de que en la agenda del viaje a China se incluya la posibilidad, es todavía un tema a ser explorado, pero está ya en los anuncios, por lo menos en las intenciones expresadas por los asesores de Lula antes de partir hacia China. Él estará el 13 de abril en Shanghái y el 14 en Pekín, y marco lo de Shanghái porque en un minuto lo aclararé. Refiere a que el comercio bilateral chino-brasileño, en el caso de Brasil, por tratarse del más importante socio comercial, estamos hablando de 150.000 millones de dólares anuales de comercio, con una distancia muy holgada sobre el segundo socio comercial, que es Estados Unidos, y que parte, no se sabe cuál, no se sabe por lo pronto en qué rubros, en qué renglones del comercio bilateral sea negociado, como vos recién decías, en yuanes y en reales, es algo gravitante en términos comerciales, en términos económicos y en términos geopolíticos, obviamente. Por algo la supremacía del dólar rigió o está rigiendo hasta el momento, hija de la victoria norteamericana o del imperialismo norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. La paulatina, no se sabe si por años, por décadas o por siglos, declinación norteamericana es la que, según explican los entendidos, aquellos entendidos que nosotros tomamos como referencia, explican por qué el gigante asiático y el país más importante de América Latina se permiten hablar oficialmente de que parte de su comercio bilateral, de la magnitud a la que ya hicimos referencia, de la magnitud que ya describimos, sea en yuanes y en reales. Esto significa buena parte de un comercio que Brasil no tiene con Estados Unidos y buena parte de un comercio en el que Brasil no necesitará apelar a sus reservas
que son muy altas, son de más de 350 mil millones de dólares, pero que en tiempos de turbulencias mundiales, no solo financieras, sino de seguridad mundial, son un dato a riesgo de ser redundante, no solo económico y comercial, sino también geopolítico. El viaje ocurre en ese contexto y cuando el presidente Lula ha enfrentado, por otra parte, no pocas turbulencias. En otro de los episodios en los que gentilmente nos has convidado a hablar en clave china, aunque en mi lugar hablo en clave de corresponsal en Brasil, hemos hecho referencia a que el tránsito del gobierno del ex capitán del ejército Jair Bolsonaro al ex obrero metalúrgico Luis Ignacio Lula da Silva, ocurrido el 1 de enero pasado, fue también el de un régimen político a otro. Dejó de ocupar el Palacio del Planalto un dirigente neofascista, que además hizo de su gobierno o hizo de Brasil un agente propalador de inestabilidad regional. Tenés presente que el gobierno de Bolsonaro fue activo en el intento de Estados Unidos en enero de 2013, no solamente de cercar y hostilizar a Venezuela, sino hasta de invadirla. En su obra, Bolsonaro habló de ceder bases en el estado de Roraima en caso de que su colega, hacedor político Donald Trump, se las pidiera para el despegue de aviones de cazabombarderos destinados a atacar o a hostilizar Caracas. Y luego, esto solo en enero de 2019, ¿por qué decimos solo? Porque esto ocurrió 15 días después de que Bolsonaro llegó al Palacio del Planalto. Y luego en 2019 fue otra vez Jair Bolsonaro, el régimen de Jair Bolsonaro, el primero en reconocer el golpe que derrocó a Evo Morales en Bolivia. Son dos ejemplos, podríamos dar más, de lo que ha sido la política externa de Bolsonaro como agente, no solo como emisario, como lugarteniente, casi como de un país que se comportó en la forma de un protectorado estadounidense o un protectorado del trumpismo en la región, frente a otro gobierno, el recién llegado, que además de ser democrático, en menos de 3 meses ya tuvo una agenda internacional, y esta no es un recurso del lenguaje, es la estadística, con más encuentros de relevancia, de primer orden internacional, que los que tuvo en todo su mandato Bolsonaro. Solo un ejemplo que es muy categórico. En estos 3 meses, Lula ya se reunió, como decíamos hace un minuto, con varios líderes y habló con otros tantos, muchos de ellos que ni siquiera dirigían la palabra y, para ser un poco irónicos, dirigían la llamada telefónica a Bolsonaro. Pero en el caso de América del Sur, Lula ya habló y se reunió en menos de un mes del gobierno con el principal socio político brasileño, que es el gobierno argentino, el gobierno de Alberto Fernández, con quien Bolsonaro nunca tuvo una reunión oficial en 4 años de gobierno. Es cierto que Bolsonaro llegó al gobierno antes que Alberto Fernández, pero anécdota, la única vez que cruzaron alguna palabra Fernández y Bolsonaro fue de parados durante menos de 20 minutos, circunstancialmente en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Pero jamás Bolsonaro fue recibido por Fernández, y esto ocurrió a pesar de que Fernández hizo todo de su parte para que algún encuentro sucediera. En fin, para no redundar en el tema, cambio de régimen político y cambio taxativo de la política externa. Y por otra parte, volver a proyectar a Brasil al lugar que supo ocupar cuando Lula fue presidente en sus 2 primeros mandatos. Ahí pudiéramos resumir este viaje importantísimo, y el superlativo no es una exageración, y la cumbre de Xi con Lula probablemente en los hechos y en los acuerdos y en las proyecciones confirmarán esta previsión. Y un día antes de reunirse con Xi, el presidente Xi Jinping, Lula se encontrará en Shanghái con la flamante presidenta del nuevo Banco de Desarrollo del grupo de países emergentes, los BRICS, que es Dilma Rousseff, precisamente la expresidenta brasileña, cuyo nombramiento al frente de ese banco importantísimo, si hablábamos de
el desplazamiento, o por lo menos de un relativo retroceso del dólar en las negociaciones entre China y Brasil, también aquí podemos hablar del relativo retroceso del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo frente a la presencia del Banco del BRICS en proyectos de desarrollo de infraestructura en Brasil. Pues bien, para que Dilma sea nombrada presidenta del BRICS, la mano o el respaldo de Xi Jinping y de Pekín fueron fundamentales, algo que seguro sabes mucho mejor que nosotros. Y ahora sí vamos a la pauta comercial para luego reencontrarnos conversando con Darío Pignotti en relación a la trascendente visita de Lula da Silva a la República Popular China. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Bueno, y tras la pauta comercial seguimos dialogando con Darío Pignotti sobre Brasil y la búsqueda de lazos con China, entre otros países, tras los cambios que se registraron en la diplomacia brasileña durante el gobierno de Bolsonaro. Lo que está claro, por eso que está comentando, y es lo que se ve, lo que se lee, es que Brasil ha vuelto con mucha fuerza a esa política exterior que lo caracterizó históricamente y sobre la cual Bolsonaro hizo tierra arrasada, digamos, un paréntesis brutal, porque siempre Brasil se ha caracterizado por una política exterior estratégica, coherente, y se ha vuelto algo, un país, el más importante de Latinoamérica, que creo que va a beneficiar a la región, va a traccionar, digamos, con fuerza al resto de la región, que manifiesta en algunos casos algunas debilidades y contradicciones en su política exterior, producto del peso de la deuda externa. Y lamentablemente no puedo omitir el caso de Argentina, con ciertas contradicciones en su política exterior, no con Brasil, pero sí en general, digamos, con los países que hoy están en capacidad de invertir y de prestar dinero. La presión de los organismos internacionales hace que se incida en las políticas exteriores y se lleva adelante líneas de intervención un tanto pragmáticas que no tienen a largo plazo un resultado positivo. Creo, a diferencia de lo que creo leer hoy, de este impulso que le está dando el gobierno de Lula a su política exterior. En efecto, la política exterior es tal vez el capítulo en el que Lula resulta más airoso sin que, y en esto me parece que la mención cabe, haya en ella también contradicciones y también tensiones. Por ejemplo, lo que significa para Brasil haber reconstruido la relación con Washington y lo que Washington demanda a cambio. Uno de los ejemplos es que desde Washington, y más precisamente desde la embajada norteamericana aquí en Brasilia, se hicieron saber las reservas, el enojo, las presiones, para que en este viaje a China, entre los acuerdos a ser firmados, no haya uno específico que dé más peso a la gigante de las comunicaciones Huawei en Brasil. Pese a que la presencia de Huawei en Brasil ya es determinante, pero es cierto que durante el gobierno pro-estadounidense o pro-trampista, fundamentalmente de Jair Bolsonaro, los acuerdos con Huawei fueron retaseados. Los hubo, pero no en la magnitud que pudieran haberse realizado. Me refiero a esto porque también es cierto que en la visita de Lula a Estados Unidos hubo un comunicado conjunto en el que se utilizó la palabra condena para referirse al accionar de Rusia en Ucrania, algo que, por cierto, no era lo esperable si es que Lula o Brasil, pero en este caso me parece que hay que diferenciar un tanto entre la diplomacia presidencial y la diplomacia estatal, debieran haber manifestado si a lo que aspiran es ocupar un espacio de equidistancia entre Kiev y Moscú. Digamos, esa expresión de condena retumbó dentro del Partido de los Trabajadores y dentro del campo democrático popular como un ruido, como una
expresión que, de no haberse dicho, hubiera mantenido más en lo alto o más altiva la posición de Lula frente al conflicto. Quiero tal vez sea necesario mencionarlo porque tampoco, por lo menos la crónica que intento construir no es la de un Lula victorioso e invicto. Tampoco ha sido muy clara la posición del presidente Lula, por ejemplo, frente al golpe de Estado en Perú, o ha sido menos clara que la de otros gobiernos de la región. Comparaciones al canto con el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Por tanto, vaya el lugar común, hay claroscuros en la política externa de Lula, pero tal vez el ángulo más brillante o el momento más reluciente sea este de su ambición, de su interés en ser un actor que, representando un país sin poder militar, sin ubicación geopolítica próxima a la zona del conflicto y sin armamento nuclear, todo lo protagónica que se pueda. El propio Lula lo ha dicho. Lula no es un líder que presuma de sí mismo, o no es un líder que adolezca de una autoestima excesiva. En esto también están las antípodas de Bolsonaro. Lula lo dijo. Nosotros, por supuesto, que pretendemos propiciar, pero si alguien debiera ocupar un lugar determinante en ese grupo de países que propician la paz, es China, no nosotros. Pero Xi Jinping recibe a ese Lula, al Lula que está hablando de la paz, lo decimos una vez más, casi desde el minuto cero, luego del Papa Francisco, casi desde el minuto cero. ¿Y quién te dice, Dilma, esto ya no es un análisis, sino una estimación, que en algún momento de 2023 o 2024 haya una reunión entre Francisco y Lula? Dos personajes que, además de tener un peso propio y de representar a dos estados que han tenido una relación históricamente próxima, tienen simpatía mutua. Tener presente que luego de los casi 2 años, para ser más exactos 580 días de cautiverio político, porque fue eso lo que padeció Lula en la injusta condena del proceso Lavallato, el primer jefe de Estado que lo recibió fue el Papa Francisco. Lula quedó en libertad en noviembre de 2019 y en febrero de 2020 estaba en el Vaticano en una audiencia a solas con Francisco. Clave China. 每一道风景，每一道背影，都藏着故事要说你听。寂寞像风铃，风吹过就叮铃叮咛，赶路的风却吹得太近。每场爱情都藏着故事要说你听，情绪像细雨淅沥沥，总是太多情，赶路的人却走得太急。雨水哗啦啦啦啦，陪着我出发，我看雨不停下，沿途是水花，小桥流水人家，陌上开满花，他等着谁回家？世界那么大，擦肩而过的背影，融入每一道寻常风景。每场爱情都藏着故事要说你听，
情绪像细雨淅沥沥，总是太多情，赶路的人却走得太急。雨水哗啦啦啦啦，陪着我出发，我看雨不停下，沿途是水花，小桥流水人家，陌上开满花，他等着谁回家，世界那么大，擦肩而过的背影融入每一道寻常风景。雨水哗啦啦啦啦，陪着我出发，下一刻我在那陌生的国家，小桥流水人家，陌上开满花，他等着谁回家，世界那么大，擦肩而过的背影融入每一道寻常风景。Y ahora la última parte del diálogo que mantuvimos vía Zoom con Darío Pignotti. En este caso, puntualmente, lo consultamos sobre estos hechos de violencia extrema que se llevaron adelante por grupos que se identifican con la ideología nazifascista y bolsonarista. Esto es lo que nos decía. Darío, nos quedan poquitos minutos. Quiero que me comentes algo que te había preguntado antes. Nos fuimos por un tema muy trascendente, que es el de la política exterior de Brasil. Te interesa mucho al programa. ¿Qué pasa con estos grupos neonazis que están con una actividad bastante exaltada, digamos, en Brasil? Te decía que sabía que el gobierno de Lula había tomado algunas medidas a raíz de estos asesinatos, digamos, que fueron provocados en los últimos meses, ¿no? Uno casi reciente, con 4 niños asesinados, hachazos. Uno ocurrió un día antes de grabar este podcast, ocurrió Sí. el miércoles 5 de abril en una guardería infantil, en un jardín de infantes, en el estado sureño de mayoría de población blanca de Santa Catarina y en la ciudad de Blumenau. Si Santa Catarina es una ciudad, un estado mayoritariamente blanco, en un país donde el 54% de sus ciudadanos son negros, mestizos o mulatos, también es uno de los estados donde el apoyo de Bolsonaro ha sido más alto. Y Blumenau es directamente un bastión, es un reducto bolsonarista. Circunscribo todo esto para explicar dónde ocurrió este asesinato bárbaro el miércoles por la mañana en una guardería invadida por un ciudadano de 25 años que asesinó instantáneamente a 4 chicos a hachazos en la cabeza, ingresó con un hacha en la mano e hirió a otros 5. Ninguno de ellos corre peligro de muerte, o por lo menos ese es el último parte médico, pero un centro de investigaciones que precisamente trabaja sobre la violencia y la relación entre el aumento de la violencia y el crecimiento de los grupos neonazis en Brasil, presentaron horas después del atentado un análisis inicial diciendo que no se pueden atribuir ni este atentado ni el que ocurrió hace una semana y media en San Pablo, donde un adolescente apuñaló y mató a una profesora en una escuela pública. La de Blumenau era una guardería privada, e hirió a otros colegas, a otros compañeros de escuela, ni los últimos 10 ataques a escuelas, algunos con víctimas fatales ocurridos en los últimos años. Se decía en esta investigación que la relación es o directa o muy plausible, muy palpable entre esta violencia contra menores, esta violencia que también es hostilidad de género y hostilidad de raza, hostilidad hacia negros y mulatos e indígenas, en el caso también brasileño esto cuenta, por el auge de estos
de estas células neonazis que crecieron al compás y al calor del discurso bolsonarista. Bolsonaro no solo las alentó, sino que las propició. Lidia, tener presente que, por ejemplo, a partir de su fuerza parlamentaria, Bolsonaro bloqueó todas las iniciativas para que la violencia y el discurso del odio fueran regulados en las redes sociales, echando mano de una falsa o sobreactuada defensa de la libertad de expresión. En rigor, lo que estaba haciendo Bolsonaro era no sancionar a las plataformas o a las grandes empresas de tecnología para que permitieran que estos grupos siguieran organizándose, no solo en defensa de posiciones ideológicas y políticas, sino para actuar como grupos de acción. Porque estos ataques que estamos conociendo en estos días han sido los que tuvieron más impacto noticioso, pero hubo desde mediados del año pasado a la fecha otros 8 ataques a escuelas, otros 8 ataques violentos a escuelas, siendo que en toda la década pasada hubo menos de 10. Es decir, los números son categóricos. Es un legado del bolsonarismo. Es un legado del discurso de Bolsonaro, que no solamente es misógino y racista, sino que es un discurso que ha defendido a veces con más claridad y a veces con más soslayo al propio nazismo. Bolsonaro fue el único presidente en funciones en América del Sur que recibió en la residencia oficial a la nieta del último jefe del Reich alemán. El último jefe de Estado, luego del suicidio o la desaparición de Hitler, fue un economista cuya nieta estuvo en Brasil saludándose muy sonriente con Bolsonaro. Es la jefa, la líder del partido neonazi alemán. Ese es uno de los tantos ejemplos que pudiera citarte. Sumando, aterrizando, la violencia, esta violencia desenfrenada, este discurso desenfrenadamente violento y estas acciones incalificablemente violentas de los últimos tiempos en escuelas no pueden ser desvinculadas de ese contexto, de ese legado del bolsonarismo. Y para observar cómo el bolsonarismo se comporta frente a ello, la alcaldía de Blumenau, una de las ciudades con no solamente los mayores números de grupos, de recientes grupos neonazis, sino de mayor población de descendientes alemanes, así como la gobernación de Santa Catarina, el estado cuyo titular, el gobernador Jorginho, es bolsonarista, llamativamente, o las policías estadual y la Guardia Municipal llegaron a la conclusión de que este era un atentado consecuencia de una acción aislada, no vinculada políticamente. Bueno, Darío, te agradezco enormemente. Voló el tiempo. Quisiera charlar con vos un rato más, pero no faltará oportunidad de volver a invitarte a Clave China. Te mando un abrazo. Un abrazo, Lidia, y siempre es un halago ser convidado a Clave China. Hasta pronto. Clave China. 我最喜欢你唤我 Señorita， 我今晚就想要你跟我回家，一见到你就呜啦啦啦，中毒啦啦啦，我离不开你，一定要带你回家。来到迈阿密，夏天却还是下着雨，汗流着满地，第一眼见到你就呜啦啦啦。It's true, la la la, yeah, no。 浪漫的夜晚，月光下一起跳着舞，模糊的日出，他就是我的另一半，啦啦啦。好想要啦啦啦， yeah。 我最喜欢你唤我 Señorita， 我今晚就想要你跟我回家，一见到你就啦啦啦，中毒啦啦啦，我离不开你，我最喜欢你唤我 Señorita， 多希望今天晚上还去你家，一见到你
你就啦啦啦，中途啦啦啦，我离不开你，一定要带你回家。Y un tema que ha marcado toda la semana y que ha aumentado las tensiones geopolíticas que en general asusa Estados Unidos respecto a China. En este caso se trata de Taiwán y declaraciones planteadas por el presidente norteamericano John Biden que valieron una contundente respuesta por parte de la Cancillería china. Instamos a la parte estadounidense a reconocer plenamente la extrema importancia y la alta sensibilidad de la cuestión de Taiwán y a respetar el principio de una sola China y los 3 comunicados conjuntos entre Estados Unidos y China, aplicar efectivamente el compromiso asumido por los líderes estadounidenses de no apoyar la independencia de Taiwán, manejar con prudencia la cuestión de Taiwán y no enviar una señal equivocada a las fuerzas separatistas de la región de Taiwán a fin de evitar que se produzcan más daños graves en las relaciones entre Estados Unidos y China y en la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán. Clave China. Bueno, ya nos despedimos, nos quedan poquitos minutos, segundos diría yo, del programa. Que tengan un buen fin de semana y sepan que a través de nuestras redes sociales vamos a ir actualizando la información que hemos tratado en el programa de hoy. Las consecuencias y resultados de la visita de Lula a la República Popular China. Un abrazo grande y nos reencontramos el próximo domingo. 给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱表情。给我一个吻，可以不可以？吻在我的心上，让我想念你。突然瞪着你的眼睛，你不答应，我也要是你心中。绝不灰心，突然闭上你的嘴唇，你没回应，我也要向你恳求，绝不伤心。